el martes. Gracias, Daniela Barragán, por estar por aquí. Buenas tardes. Hola, Julio, y hola, Arnoldo y Temoris. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy emocionada de acompañarlos. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto como siempre, muchísimas gracias. Veo que Temoris regresando al viejo look. Sí. Lo cual de hace unos meses, ¿no? Muy bien. Ha de estar en algún rodaje de alguna película de esas de agente secreto o algo así. Temoris, buenas tardes. Hola. Es que tengo concierto en Matamoros, ¿no? ¿No es cierto? Mi Matamoros querido, no, nunca te podré olvidar. No, es que estuvimos en San Luis Potosí filmando en el desierto. Terrible la situación allá. Hace una semana, el martes, tuvieron como me dijeron, una lluviecilla y fue la primera del año. O sea, y yo no sé si el polvo o las condiciones o hasta de la camioneta en la que íbamos todo el equipo, ahí un poquito apretados. O no sé por qué, pero bueno, parece que los ojos todavía no están para esos trotes. Para el desierto. Sí, pero bueno, pero pues un gusto, Dani, Arnoldo, Julio, gracias como siempre por encontrarnos aquí. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, antes de entrar en materia con toda la seriedad que caracteriza a esta mesa de profundidades informativas, ¿qué onda con... Devaneos musicales, ¿eh? Devaneos musicales, es que murió Olivia Newton-John. Sí. ¿Tú disfrutaste de aquellas películas de Vaselina? ¿Bailabas algunas cosas al estilo John Travolta? ¿Qué opinas? ¿Cómo has resentido este fallecimiento de Olivia Newton-John? Bueno, sí me trajo muchos recuerdos de la época, que aunque yo directamente no era fan de esas películas, y no por otra cosa, pues andábamos metidos en otros asuntos en la época, oyendo folclore sudamericano y cosas por el estilo. Ajá. Mis hermanas sí la escuchaban y tenían los discos, y bueno, te enterabas de todo el asunto. Fíjate, a mí me hizo recordar a otra australiana que la prefería a Olivia, que era Helen Reddy. Creo que tenía mejor voz, pero que tuvo menos éxito, ¿no? Pero bueno, sí, toda una época, los 70s, tardíos, ¿no? ¿Y qué eras, Arnoldo? ¿De pantalón de campana, de melena, de morral, guitarra al hombro, o cómo era tu vida juvenil? Morral, sí. Estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en Guanajuato, entonces ya sabrás, ¿no? Ajá. Todavía muchos me preguntan que dónde dejé el morral, aunque ya eso pasaron muchos años, ¿no? Bueno, Daniela, Dani, ¿qué digo? Desde luego tú debes haber visto ya muchos años después esta película de Vaselina y todo, pero ¿qué opinas sobre el fallecimiento de Olivia Newton-John y las escenas pues clásicas del baile y el canto con John Travolta, Daniela? Pues sí, vi que como que despertó mucha emotividad de todos, o sea, como que no fue el fallecimiento de una actriz como cualquiera, ¿no? O sea, como que todo el mundo sí le llegó al corazoncito la noticia y sí sentí feo la despedida que le da justo su compañero en Vaselina, le dice siempre tuyo y nos veremos pronto. Entonces, como que creo que sí le movió a todas las fibras más sensibles y además lo otro que ella era una activista, Olivia Newton era una activista muy importante, entonces, pues, como a recuperar su música, sus películas y también el trabajo que hizo. Daniela, obviamente ninguno podemos ser voceros de nuestra generación, pero tú, ¿qué artistas, qué escenas visuales, cinematográficas o musicales en sí vas acumulando como para pensar que años más adelante podrás tener referencias como nosotros tenemos las de John Travolta y de Olivia Newton-John? Híjole, a ver, como millennial creo, bueno, no sé si me vayan a acribillar acá los de mi edad, pero... No va a ir peor que a mí con Arturo la semana pasada. ¿Por qué? ¿Qué hubo? No, ya que te cuento después. Ahorita me voy a verla, pero creo que sí, no sé qué será,
toda la saga de Harry Potter, y digo, es que a lo mejor soy un poco ñoña, Claro. pero toda esa saga y los libros sí es como de, wow, lo que tenemos, con lo que crecimos, la literatura que nos metió a todos nosotros a leer, a clavarnos con algo, porque aparte eran libros así chonchos los de Harry Potter, entonces como que tanto en literatura como en películas, creo que sí pondría eso como bandera importante de mi generación. Gracias, Daniela. Temoris Greco, ¿qué evocaciones suscita en ti Olivia Newton-John, John Travolta, Vaselina? Pues mira, cuando salió Vaselina, yo era todavía un infante. Ya me dijo mi padre que la semana pasada me tocó buleada de la mesa del más allá por temas de edad. Yo estaba esforzándome en el desierto de San Luis Potosí, mientras aquí me estaban, con razón, o sea, no me sonaron los oídos, pero sí los ojos. Yo siempre te defiendo, Temoris. Gracias, Julio. Pero y luego cuando sí, o sea, bueno, eso tuvo una influencia que duró tiempo. Entonces en la adolescencia, que yo tenía una especie de esquizofrenia entre el rock pesado y la música folclórica y la nueva trova y todo eso, y en medio de eso no había nada. Entonces, pues para mí, Vaselina y Olivia Newton-John y John Travolta pues representaban la freshez. Ajá. Y entonces, digamos que en las fiestas donde se tocaba Vaselina, si llegábamos yo y mis cuates, pues no observamos mucho, nos echaban de ahí por pandroso, decíamos. Y pero por otro lado, también estaba viendo la semana pasada, mucha gente estuvo colocando cosas o recuerdos sobre Marilyn Monroe. Y luego coincide con lo de Olivia Newton-John. Y, o sea, yo sé, pues ya sabes que aquí a veces decimos cosas que provocan que la gente no nos quiera mucho, y aquí viene otra. Pero independiente, o sea, yo no tengo nada en lo personal ni con Marilyn ni con Olivia Newton-John. Cada quien es producto de su entorno y actúa en su entorno como les toca, pero finalmente las veo como parte de esta inmensa operación comercial mediática para crear la figura de una figura estereotípica de rubia como el modelo de belleza para el mundo y también para una sociedad integrada a Occidente o semi-integrada a Occidente como es la nuestra. Y a mí la verdad es que ninguna de las dos, o sea, no es que, no digo que no me gusten las rubias, pero ninguna de las dos me parece a mí especialmente atractiva como para justificar toda la atención que se les dio, salvo esa construcción que sí, en donde son presentadas como modelos de belleza, y pues no comparto, yo no sigo ahí, no estoy en ese tren. Bien, Temoris, gracias. ¿Algo para hechos o esto ya no suscitó polémica? No, sí, con Marilyn no se metan. Que con Marilyn no hay que meter. Trascendió la maquinaria de Hollywood, definitivamente, la mujer con su vida trágica y muchos libros que hay sobre el tema. Creo que fue más víctima que esta explotación de su imagen que quiso hacer Hollywood, y terminó haciendo otras cosas, y además se esforzó en el Actors Studio, la mujer, ahí le costaba trabajo y todo. Y luego, bueno, pues, Arthur Miller, que también fue un maltratador, pues a ser un gran intelectual de izquierdas, ¿no? Creo que ahí es más complejo el tema, ¿no? Pero, sí, pero no hablo de Marilyn como persona, hablo de Marilyn como construcción mercadotécnica, comercial. Contra la que creo que ella se revela de alguna manera y casi con inconsciencia, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, también hay que pensar en que ellas fueron, pues, tal cual víctimas, porque si no se cumplía con esos estándares de belleza, pues no existías, no entrabas a ciertos espacios. Entonces, pues sí es como de someterse a una vida que está enfocada en ser delgada, en ser bonita, en parecer joven eternamente. Entonces, también no es como que a ellas les guste, ¿no? El tema, sino de que los estándares de belleza para muchas todavía a estas alturas están ahí y se tienen que cumplir para existir. Pero en ese caso, Dani, las víctimas serían
todas las mujeres que teniendo cada una sus características de belleza han sido excluidas, no han tenido el acceso a las grandes vitrinas, a los grandes pasarelas, porque no cumplen con los estándares de belleza de las cuales Marilyn y Olivia fueron ejemplos. Sí están dentro del privilegio, pero igual también las sentiría todavía también un tanto víctimas de todo el sistema tan opresor, muy feo. Bien. Bueno, pues allí tenemos tema para discusión amplia. La media mesa. Pues sí. Sí. Y luego la Guardia Nacional la dejamos de lado, mano. Sí, eso es lo de menos, eso pasa a segundo término. Arnoldo, ya que invocas justamente el tema, ¿qué opinas de este asunto de la Guardia Nacional? Por un lado, ¿qué opinas del presidente de la República, de su intención de con un acuerdo presidencial pasar a la Guardia Nacional a la Sedena? ¿Qué opinas si es que crees que esto aumenta la tendencia a la militarización en México? En fin, ¿qué opinas, Arnoldo? Mira, yo estaba pensando toda la mañana esto, desde que oí al presidente ayer y hoy otra vez, esa defensa que intentó, bastante fallida del tema, pero algunas veces he comentado aquí, Julio, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que hay que escaparnos a esta dicotomía entre López Obrador y sus críticos para tratar de entender el momento del país y lo complicado de estas decisiones que nos están dejando en una situación muy, muy comprometida. O sea, al final del día lo que está claro es que el problema de la inseguridad no ha sido atendido con eficacia desde hace por lo menos 3 sexenios, ¿no? 18 años, presidentes de 3 partidos políticos, presidentes quizás espurios o comprometidos en su legitimidad como Calderón, que parte del problema pudo haber sido ese, el intento de legitimarse, presidentes frívolos de una restauración priista que se dedicó a la corrupción, y hoy un presidente, el primero de izquierdas, con un compromiso social y con un intento de hacer las cosas distintas, pero que al final de cuentas está cayendo en lo mismo que criticó, como se ha señalado ampliamente y que ya no lo diré más porque lo podemos leer en todos los análisis que hay al respecto de tirios y de troyanos, ¿no? El tema es qué vamos a hacer con la inseguridad, porque si nos quedamos a discutir qué vamos a hacer con la policía, con la seguridad, con la Guardia Nacional, qué vamos a hacer con una policía federal, qué vamos a hacer con el ejército, no estamos entrando al tema de fondo. El ejército ni siquiera ha sido eficiente en el ataque a las bandas del crimen organizado. Lo vimos en el Culiacanazo, donde una absoluta error de inteligencia o improvisación, yo no sé bien a bien cuál es el diagnóstico interno, provocó una situación de riesgo para toda una comunidad, para una ciudad, pero además fracasó porque terminó por liberar al objetivo que tenían, ¿no? Pero lo vemos en Michoacán, donde, bueno, pues la política del presidente de no enfrentar a evidentes transgresores que circulan y que además delinquen mediante esta presencia de fuerza criminal con autos blindados, tanques hechos en casa o caseros de alguna manera, que obligan a ciudadanos a pagar cuotas, que enfrentan otras bandas, que cometen homicidios en enfrentamientos y que no son, no hay manera, no hay ninguna táctica y mucho menos una estrategia para que esa presencia militar o esa Guardia Nacional hoy en vías de militarización ejerza algún tipo de contrapeso, de control o una ruta que tienda a que ese problema vaya siendo, yo no digo que eliminado de tajo porque no lo veo sencillo, digo, si ni Rusia, que es una potencia mundial, frente a un pequeño país como Ucrania está logrando la blitzkrieg o la guerra relámpago que Putin quería, pues menos veo aquí al ejército mexicano trabado por muchas cuestiones, por no sé, sus niveles de capacitación y de capacidad de fuego y de enfrentamiento y de tácticas, etcétera, enfrentar a bandas decididas a todo y a veces mucho mejor armadas, ¿no? Pero sí por lo menos saber que se va en una ruta en la cual la población puede estar acompañando este esfuerzo del Estado e incluso las oposiciones, ¿no? Uh-huh. Estamos en eso, estamos en la discusión de los instrumentos. O sea, el problema está enfrente y crece.
Y acá seguimos discutiendo si los instrumentos que eligió Calderón, que eligió Peña o que no eligió Peña, o que está eligiendo Andrés Manuel, son o no funcionales, olvidándonos del problema. No digo que no tenga importancia la cuestión constitucional, sin duda la tiene, pero mientras más seguimos atorados en esto, hay que recordar que esto parte además del hecho de la ¿cómo le llama Alito Moreno a esta cuestión? Esta huelga parlamentaria, ya se me olvidó. Moratoria constitucional. Esa moratoria, sí, es que Alito no, francamente, no se me queda mucho, claro. Menos después del COVID. Pero si ya el presidente sabe eso y intenta otra cuestión, yo creo que al final del día tendríamos que estar anteponiendo el tema de qué hacer con la creciente inseguridad que ha venido creciendo de los estados con problemas hace 10 años a todo el país, donde vemos que entidades que no las tenían hoy tienen un gravísimo problema, ¿no? Y Guanajuato es un caso así. Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, Daniela, ¿cómo ves este tema de la propuesta presidencial de un acuerdo sobre la Guardia Nacional, la reacción opositora y el hecho de que pues todo hace suponer, ya el propio presidente de la República lo dijo hoy, que lo resuelva la Corte? ¿Qué opinas, Daniela? Creo que hay como, tenemos falta de voces que nos van a explicar la magnitud del problema, empezando desafortunadamente por el presidente, ¿no? Porque desde ayer y lo que comenta hoy, hasta él mismo está batallando y entrando en contradicciones al momento de explicar cuál es la intención de este decreto. Por ejemplo, ayer dice que está en sus facultades como ejecutivo hacerlo, y hoy dice, es que sí va a ser el mando civil, pero va a ser en la Sedena, pero va a ser mando civil y de eso me va a asegurar, y termina diciendo que tiene incluso un compromiso moral. Yo pues aplaudo que tenga compromisos morales, pero a mí siempre me ha dado ese temor y lo siento muy bien fundado, el de, pues, a lo mejor podríamos confiar en él como lo hace casi el 70% según las encuestas de popularidad. A lo mejor se puede confiar mucho en el presidente López Obrador y decir, va a hacer un buen uso de esa decisión, de ese decreto que pueda hacer, pero ¿qué pasará en 20 años cuando ya no esté, o cuando ya obvio no esté él gobernando ni nadie de su equipo y seamos víctimas de ese temoroso péndulo, ¿no? De que después de que gobierna la izquierda viene ahí un gobierno de derecha con un mecanismo como ese, ¿no? Por completo militarizado. Entonces, ahí siento que él batalla en eso, pero por otro lado, si estamos como huérfanos buscando a alguien que nos explique, están este colectivo, que se llama Seguridad Sin Guerra, que lo tiene capturado Denise Dresser, u otro activista que sale del 132 y que confunde a Madero con Martí. Un relajo ese colectivo que creo que también ya se quedó como un poco sin legitimidad, pero nos seguimos todavía buscando a alguien que nos explique y están los legisladores, ¿no? Lo que ya decía Arnoldo, que están Moreira diciendo que hay que trabajar, que hay que buscar el diálogo, que hay que buscar acuerdos, pero cuando acaban de anunciar hace un mes que están en huelga, que no quieren trabajar, pero que quieren trabajar, entonces ahí ya no entendemos. Y luego está el PAN, que se está quejando de la militarización, entonces como que el PAN se está quejando de algo que ellos, pues, del problema que ellos crearon en general, ¿no? Entonces, creo que también estamos como batallando con eso de saber bien la magnitud de este asunto. También regresando a la parte que decía de las contradicciones que está teniendo el propio presidente, lleva semanas pues hablando de lo mal que está el Poder Judicial y ahorita dice amparándose en que el Poder Judicial va a determinar si se puede o no. Entonces, híjole, o se termina de limpiar o si se confía o no se confía. Siento yo que todavía no está bien, no lo podemos dimensionar bien porque no tenemos ninguna voz que nos pueda explicar bien a bien de qué se trata esto y las implicaciones. En lo personal, mi preocupación es esa, ¿no? De que yo no quiero que se quede un mecanismo que permita a un gobierno de derecha, que ojalá nunca llegue o no regrese aquí al país, aunque no hay manera de asegurarnos de eso, pero, o sea, no me gustaría que a un gobierno de derecha le dejaran un mecanismo tan militarizado como el que ya vemos que se está construyendo. Gracias, Daniela. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Un poco, y espero no malinterpretar lo que dijo Arnoldo Cuellar,
un poco Arnoldo dice, bueno, no discutamos tanto, entremos a la instrumentalización ya de hacer cosas. Yo no sé, Temoris, si te parece que lo que debería hacerse es empujar, pues, una opción de la Guardia Nacional a la Sedena, o si debiera de discutirse profundamente por las implicaciones que puede tener una decisión de ese tipo. Temoris, por favor. Bueno, yo definitivamente creo que se tiene que discutir todo. Y a mí yo no creo, o sea, hay varias rutas por las cuales llegar a un lugar y no me parece que la militarización o continuar o profundizar la militarización sea el que nos conviene. No sé, o sea, yo veo, hay muchas discusiones ayer y hoy sobre la legalidad de esta decisión. Yo, o sea, de la manera más sencilla leo la Constitución, y la Constitución dice que la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, y el presidente ya ni siquiera con una ley, porque tiene los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados para cambiar la ley, no para cambiar la Constitución, pero sí para cambiar la ley. Pero ya ni siquiera con un cambio de ley, sino con un decreto quiere cambiar lo que dice el artículo constitucional. Él dice que puede, otros dicen que no. Yo lo veo muy improbable. Eso, vamos a entrar a otra larga serie de disputas en las cortes sobre ese asunto. Pero independientemente de eso, a mí me preocupa y me entristece que lo que ya ha dicho el presidente antes, pero lo acaba de decir ayer y hoy con mayor claridad que nunca, es que no confía en el poder civil. O sea, todos los presidentes naturalmente están preocupados por qué va a pasar con su legado, cómo garantizar que su legado permanezca y que su sucesor no lo desmonte. ¿Por qué está tan preocupado López Obrador? En el caso de los gobernadores, de los presidentes priistas, pues sí habíamos visto que independientemente de que el presidente del PRI nombraba a su sucesor, el sucesor terminaba de alguna forma arreglándosela para neutralizar la influencia que había tenido quien lo nombró. Y el PRI, como maquinaria institucional muy acabada, le daba ese poder, le daba al sucesor la capacidad de neutralizar todas las prevenciones que había dejado montadas el predecesor. En el caso de Morena, pues Morena ni siquiera ha logrado constituirse como partido político, no tiene un padrón electoral en el que Morena confíe, no tiene, o sea, sus cuadros, ahora que vimos la elección de los integrantes de su Congreso Nacional, pues gente de otros partidos políticos que está actualmente en otros partidos políticos o que se acaba de mover a Morena, logró operar para dejar a sus posiciones en perjuicio de los fundadores y de la gente que creó Morena y que la fortaleció y que la convirtió en la maquinaria que es ahora. Esto pues se lo están quitando. El sucesor, todo indica que el sucesor del presidente López Obrador será quien el presidente quiera. Y será aquella persona por quien Andrés Manuel va a tener que echar la carne al asador, y sin cuyo apoyo, sin el apoyo de Andrés Manuel, no lo va a lograr. O sea, el sucesor le va a deber todo, no a la institución, no al partido político, sino al presidente López Obrador. Entonces, pero López Obrador está preocupado porque ese sucesor o quien venga en unos años no sostenga su legado, o peor, que vendan, que entreguen, que rindan, que desmonten su legado. Entonces no confía en los civiles, no confía en su gente, solamente confía en el ejército. ¿Por qué nada más confía en el ejército? Eso es lo que me preocupa, porque lo que dijo hoy es el transísmico, los trenes, todo lo que está consiguiendo, todo su legado se lo está confiando a los militares. Y ahorita lo dijo Daniela muy bien. Los militares en este momento están con este presidente, pero en otro momento estarán con otro presidente y vamos a poder confiar en ellos. Hay que recordar que solamente en el sexenio pasado, tanto el secretario de Marina como el de la Defensa estuvieron pronunciándose públicamente en discursos constantes en contra de aquellos que estaban criticando
al gobierno de Peña Nieto. Sí, Y se mostraban en público su molestia una y otra vez. sí. Ahora vamos a tener a unas Fuerzas Armadas súper empoderadas, como no lo habían hecho desde que los civiles tomaron el poder en el 46 con Miguel Alemán. Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando el signo de los tiempos cambien? Claro. Recordemos que ellos han disparado contra la gente, contra la sociedad, han torturado, han desaparecido personas y Andrés Manuel no está cambiando eso. Gracias, Temoris. Arnoldo, Daniela, les pido una reflexión, aunque fuera breve, respecto a esto que nos dice Temoris Greco. El presidente López Obrador no confía en los civiles y solo confía en los militares a los que les está dejando la vigilancia y la sobrevivencia de su legado, Arnoldo. Bueno, hay una gran quiebra en el tema de la administración pública civil en este sexenio, ¿no? O sea, el presidente definitivamente ha renunciado a cambiar a la administración pública que heredó, se queja continuamente de ella, dice que todos están infiltrados, que es muy difícil, que le dejaron un desastre. Y creo que aquí alguna vez ya habíamos comentado que pues, en el ejército la disciplina actúa de forma distinta. Es más, en la administración civil persiste la corrupción y persiste en niveles bajos, medios, no sé si altos, donde el presidente pueda tener un mayor control, cercanos los secretarios, pero no vemos una particular activismo de la Secretaría de la Función Pública. Es más, es una secretaría que tuvo cambios por razones externas, mejor dicho, a su cometido intrínseco, que fue pues, el tema de la candidatura en Guerrero. Pero el presidente no está cambiando la cultura de la administración pública, ahí no hay cuarta transformación. Y entonces se está recargando cada vez más en el ejército. Pero tiene razón Temoris, en el sistema métrico sexenal, que tampoco trascenderá mucho con la cuarta transformación, cualquier presidente de la República que venga, incluyendo uno del propio movimiento López Obradorista, puede cambiar perfectamente las cosas, puede regresar en algunos casos la administración que el presidente deje en manos del ejército a administraciones civiles. El ejército no se opondrá, tendrá sus propios cotos de poder. Yo creo incluso está haciendo, esta elasticidad lo está dañando. Entonces, no veo que el legado permanezca solo por la voluntad. Digo, ¿qué más hubiera dado Carlos Salinas en que su legado permaneciera? Y Zedillo destruyó muchas de esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, López Portillo con la nacionalización bancaria, que a la vuelta de menos de una década estaba otra vez en manos privadas y luego extranjeras. Y quisiera hacer un comentario sobre algo que dijo Daniela, que me parece muy relevante. El secuestro de estas organizaciones que han monopolizado el activismo desde la sociedad civil en materia de centros de investigación, ONGs, sobre el tema seguridad sin guerra, fiscalía que sirva, etcétera, tiene ya en sus manos un enorme fracaso. Y ese fracaso son las fiscalías autónomas, que recientemente han arreciado los reconocimientos y las críticas a su falta de funcionamiento, a cómo se han erigido en poderes que o han fortalecido a los gobernadores, violentando la idea de autonomía absolutamente, o han creado nuevos esquemas de poder, como en el caso de Guanajuato, donde el fiscal ya es un actor político de primera línea comparable con los gobernadores, ¿no? Entonces, eso nadie en la sociedad civil que peleó por estas fiscalías autónomas ha hecho siquiera una autocrítica. Muchas de estas ONGs viven de dar capacitaciones, asesorías o evaluaciones donde los fiscales salen, pese al 90% de impunidad que hay en México, ranqueados ahí y lo utilizan además para en sus informes presumirlo, diciendo que son mejores. En Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato presume constantemente ser la mejor del país, amparado en conocimientos que le otorgan externamente organizaciones como estas, pero resulta que solo es la menos mala, porque la impunidad en Guanajuato no es de 90, es de 89.9, ¿no? Por decir algo. Bien, gracias Arnoldo. Daniela Barragán, para cerrar este ciclo relacionado con este tema que Temoris puso sobre la mesa, ¿crees que el presidente López Obrador no confía en los civiles y solo confía en los militares? Pues es que creo que al momento de
entrar al gobierno y encontrar muchas dependencias obsoletas y sobre todo enfocándonos a la parte de la obra pública, como tenía una SCT que no podía ni terminar una obra, por ejemplo, el tren México-Toluca sigue sin inaugurarse, sigue jalando dinero y quién sabe cuándo vaya a empezar a funcionar y si funcione bien. Entonces creo que resulta pues por completo cautivador encontrar a alguien que pueda hacer hasta un aeropuerto como el AIFA en tan poco tiempo y llevárselos luego a que terminen el Tren Maya, etcétera. Entonces, creo que tiene ahí una parte de razón. El problema es que no está creando una alternativa, ¿no? O sea, si no es el ejército, ¿quién es el que va a construir esas obras así de rápido y así de bien? Y eso también es como, lo vemos nosotros, pero creo que también dentro del ejército puede haber ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, pues no estamos haciendo tareas que nos competen al 100%. Entonces, pues el presidente creo que en gran parte no tuvo de otra más que agarrar a ese cuerpo y decir, ayúdenme para sacar esto rápido, pero el problema es que no hay alternativa al ejército y el presidente pues sí, no está pensando por lo visto en crear esas alternativas. Gracias, Daniela. Temoris Greco, se va obviamente Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, es el segundo funcionario que ha estado ahí. El primero fue Esteban Moctezuma Barragán, proveniente de la Fundación Azteca de Ricardo Salinas Pliego, alguien que había sido secretario de Educación con Ernesto Zedillo, secretario de Gobernación en una etapa muy complicada y con muchas acusaciones, incluso respecto a la forma como se trató el tema zapatista, en fin, y él fue quien llegó a la SEP, que me parece a mí que no tenía las mejores prendas para ese cargo. Luego Delfina Gómez, que a mí me parece que llegó a hacer tiempo mientras la postulaban como candidata al gobierno del Estado de México. Esos son mis puntos de vista. Pero ¿cómo lo ves tú, Temoris? ¿Crees que quién a la SEP y cómo has visto el manejo del tema educativo en lo que va de este sexenio? Bueno, quisiera, sobre lo que comentaban Arnoldo y Daniela, y ahorita vamos, si te parece a eso, es que es muy preocupante, o sea, realmente no podemos contar con una administración civil que sea confiable. En una serie que vi sobre una periodista en Japón que descubre algo sobre un tema de corrupción. El fondo es que los funcionarios civiles japoneses están orgullosísimos de ser eso, de parte del funcionariado civil, y sienten que tienen un inmenso compromiso y responsabilidad para con la patria, para con la nación, para con la gente, y cuando los involucran en un tema de corrupción, no pueden con ello, y bueno, spoiler, tápense los oídos, pero pues aquí la víctima termina suicidándose porque no puede con eso, no puede, no lo consigue. Pero la gente puede, o sea, los militares pueden, los marinos pueden. He estado conversando, o sea, he tenido 2 conversaciones con gente que está en el sector privado, pero que está cerca, o sea, que trabaja con temas de aduanas y con temas de puertos. Y lo que me dicen es que realmente, o sea, llega un almirante o un funcionario de marina, o llega alguien del ejército a controlar las aduanas o los puertos, y en realidad no saben. Ellos no pertenecen a esas estructuras, no las conocen, llegan y colocan a otros militares en algunos puestos claves, pero esos militares tampoco lo conocen y están divorciados de la gente que está trabajando, que se la sabe de todas, y que sigue haciendo, aunque hay algunos despidos y algunas actitudes disciplinarias, finalmente les dan la vuelta a sus jefes porque los jefes no están preparados para esas tareas, para esos puestos, y acaba siendo lo mismo, pero más complicado porque hay un entorpecimiento de los procesos, precisamente porque los jefes pues, no conocen qué es lo que pasa. Y recordemos lo que hizo, o sea, cuando Hugo Chávez llegó y tomó el control de Petróleos de Venezuela, que es un aparato, es un monstruo enorme, denunció correctamente que los ejecutivos de Petróleos de Venezuela eran una mafia que se estaba beneficiando de eso. Los corrió a todos y puso a militares
y los militares hicieron pedazos petróleos de Venezuela porque no estaban preparados para para tener funciones hipercomplejas como las que tiene esa empresa. Petróleos de Venezuela se fue al piso, y además los mismos militares cambiaron unas cadenas de corrupción por otras cadenas de corrupción. Por eso, quienes hemos ido a Venezuela nos hemos asombrado al ver cómo un país que es uno de los mayores productores es el mayor productor de hidrocarburos del continente. La gente tiene que hacer colas de 3 días, una semana, para poder llenar el tanque de su coche. Entonces, el problema es que uno no puede llegar y confiar en la disciplina de los militares y reemplazar a toda la administración. O sea, es lo que estaba comentando ahorita Arnoldo. O sea, ¿no? Sí. ¿Cómo es que hemos renunciado a Sí. renovar la administración civil? O sea, Bien. no se puede, no es la alternativa. Bien, Temuri, si quieres, dejamos esto aquí, pasamos el tema. Arnoldo, ¿quieres decir algo o qué? Que te vi. Que nada más que la cuarta transformación se puede reducir esencialmente al cambio de pensamiento de López Obrador con respecto al ejército, como se ha venido recalcando mucho ahora. Vaya, bueno. Arnoldo, Daniela, ¿quieres agregar algo o pasamos al siguiente tema? No, solo que fue muy fuerte. Sí. Arnoldo anda aquí incendiando las redes. Arnoldo, ¿cómo ves el tema de lo que estamos planteando en cuanto a la SEP? ¿Qué hacer con la SEP? ¿Quién a la SEP? ¿Cuál ha sido la política educativa de este sexenio en el cual han sido titulares de educación pública Esteban Moctezuma Barragán, del Grupo Azteca, y ahora Delfina Gómez, y vendrá una tercera titularidad? ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues bueno, igual, soy crítico y tendré que meterme aunque alguien en el chat acaba de decir que hoy no venía tan agresivo y me iba a tratar bien, creo que... Dale, Arnoldo, no te dejes. Es que el tema, al final de cuentas, es que López Obrador trató a la SEP con el mismo desprecio que la trataron los gobiernos neoliberales, cuando el tema educativo tendría que ser fundamental en alguien que se propone transformar al país y sobre todo darle más igualdad, combatir la enorme desigualdad. O sea, eso está muy estudiado, que la mejor forma de combatir la desigualdad es mediante la educación, la incorporación a los saberes, a las habilidades, al dominio de los temas de poblaciones que han estado históricamente marginadas de ellas, ¿no? Entonces, era fundamental tener a un educador en la SEP con un plan de largo plazo. Sé que se atravesó la pandemia, pero eso no, antes de la pandemia estuvo ahí Esteban Moctezuma, un burócrata encumbrado de las familias mexicanas de élite, estas que tanto critica Viri Ríos, que cuando pasó por la Secretaría de Gobernación, y mira, Julio, que a mí me tocó de cerca, porque en esa época yo dirigía el periódico El Nacional de Guanajuato, y estuvimos esperando durante meses el cambio del director del Nacional de México, que estaba una gente que había puesto carpizo y que había hecho un desastre total en el periódico, y la nueva administración de Zedillo con Esteban Moctezuma no lo cambió, hasta que llegó Chuaifet como secretario de Educación, hizo cambios en el Nacional, que de por sí estaba el periódico, ya sabes, en medio de la desincorporación aquella, y cuando Salinas Pliego precisamente ofreció $1 por el periódico y creo que no se lo vendieron. Entonces, Moctezuma no tiene una trayectoria de eficacia. Digo, dice buenos discursos y probablemente a Salinas Pliego lo haya ayudado a entender muchos temas, sobre todo relaciones con el gobierno, que no le hacía falta porque tenía ahí a otros grillos. Digo, la mitad del PRI estaba en TV Azteca trabajando para vincular a la televisora con el Estado mexicano de muchas maneras, sobre todo en los subsidios, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sacamos que Esteban Moctezuma, que no es educador y que no es buen político, iba a poder hacer algo? Y luego llega Delfina Gómez con el mérito exclusivo de la lealtad política y del éxito electoral en Texcoco, siendo una maestra, pero yo no sé si el enorme aparato administrativo que es la SEP
tenga mucho que ver con alguien que conoce, como piensa el presidente López Obrador, la educación en aspectos muy concretos y muy puntuales, cuando acá se tiene que manejar ambas cosas, ¿no? Un proyecto y una política educativa, pero también un dominio de la administración pública, porque además se quiere trabajar en el tema de la austeridad y del mejor uso de los recursos y el combate al dispendio, entonces ahí tiene que duplicarse la habilidad administrativa. No pasó, pero además algo aún peor, ahora ya nada más es una estación electoral, como ocurrió tantas veces en el pasado con Josefina Vázquez Mota, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí tampoco hay ningún cambio decisivo en las decisiones que toma el presidente de la República. Porque si el presidente hubiera designado a alguien con un plan y ese alguien se hubiera equivocado, hubiera sido incompetente, sería otra cosa. Pero yo creo que desde la presidencia de la República se optó por no usar a la SEP o a la educación pública mexicana como un instrumento de cambio. Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema de la SEP, sus titulares que han sido Esteban Moctezuma y Delfina Gómez y lo que venga? Ya viste todo este episodio en el cual una filtración supuesta publicada por un columnista hizo toda una serie de ruidos que, bueno, hoy el propio presidente, sin desmentir explícitamente esas filtraciones, pero dijo que la titular del CONACYT, ahí donde está, tiene mucho que hacer y tiene mucho que cumplir. ¿Cómo ves todos estos enredos, Daniela? Primero creo que el colega de que publica la filtración tiene ya que actualizar su directorio de fuentes porque ya van varias que, o sea, porque, o sea, con Peña y también al inicio de esta administración como que le estaba atinando a varias, pero ahorita ya va en picada, entonces nomás anda como alborotando, así que mejor ya que actualice ahí las fuentes para que le vaya mejor. Pero en el tema de la SEP, yo creo que sí ya es necesario que el presidente ponga a alguien que se dedique de lleno a esa oficina, que es muy importante. O sea, por ejemplo, lo digo porque pienso en Moctezuma Barragán, que desde que llegó fue así como de, pues sí, el amigo de Salinas Pliego, recordando que Salinas Pliego también tiene un negocio con escuelas, con orquestas, en los que está metido la SEP de lleno. Digo, no se informó, hay ningún conflicto de interés, pero bueno, parece que el señor solamente utilizó, Moctezuma Barragán solamente utilizó la SEP para poder colarse al puesto que tiene, que es allá, pues es el representante de México en Estados Unidos, tampoco es un cargo menor, y honestamente, pues yo no he visto a Moctezuma Barragán hacer algo. Digo, ahorita está todo el tema de lo del TEMEC, el pleito, esto y aquello, pero ni un posicionamiento, al menos por compromiso. Entonces, pues yo creo que ya el señor está muy contento ya que se mudó a Estados Unidos, pero bueno, viendo la SEP como una especie de catapulta para llegar a algo. En el caso de la maestra Delfina, también desafortunadamente siento que encaja en lo mismo, porque desde que fue nombrada titular de la SEP, todo el mundo sabía que iba a llegar el momento en el que ella dejara el puesto para irse a la gobernatura del Estado de México. O sea, sí, se hicieron las encuestas, pero todo el mundo ya sabíamos, es más, desde 2017 que le gana a Alfredo del Mazo, ya sabíamos que Delfina iba a volver a competir porque no había nadie más y porque el presidente confía por completo en ella. Entonces, digamos, sí fue como un puesto de transición también el de la titularidad de la SEP, y creo que sí ya es necesario que se ponga alguien que no quiera llegar a otro lado, que ya se ponga a atender bien a bien las causas educativas, porque, por ejemplo, pues ahorita de lo que hizo la maestra Delfina, pues sí están algunos programas por ahí de, la verdad, muy minúsculos, nada que tenga repercusiones a nivel nacional. Entonces sí se necesita muchísimo más ambición, una persona que no sea gris, y me refiero a ambición para bien, porque, por ejemplo, Moctezuma Barragán se me hace un hombre ambicioso para mal. Entonces, o sea, alguien que sí esté comprometido, que al menos no quiera utilizar otra vez la SEP como puesto de transición, porque sí es muy importante. Ahorita ya mencionaba Arnoldo lo de la pandemia. En lugar de ser un obstáculo, debía haber sido una gran oportunidad para avanzar en muchos retos, ¿no? O sea, y no como, por ejemplo, de que se frenaron algunas cosas, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación tuvo que estar a la altura. No sabemos si lo estuvo, no tengo datos que me digan si sí o si no,
pero creo que sí, el presidente debe pensar muy bien esa decisión y poner a alguien bastante serio, porque, por ejemplo, ahorita, digo, a lo mejor voy a cambiar un poco de tema, perdón, pero está lo de, el tema de los mineros en Coahuila. Y a mí sí me desespera un poco que, por ejemplo, sea el presidente el que tenga que estar dando las explicaciones cuando, pues, la Secretaría del Trabajo lleva sin dar información sobre el tema desde el 6 de agosto, o sea, desde que ocurrió el siniestro, se anda, no, en su cuenta de Twitter está desaparecida. Entonces, o sea, necesitamos a alguien que no esté dependiendo de que el presidente explique, de que el presidente use la mañanera para hablar de lo que se hace, sino alguien autónomo y alguien con mucha fuerza. Creo que ya a estas alturas la SEP se lo merece. Sí, la SEP se lo merece. Gracias, Daniela. Temoris Greco, tu análisis sobre este tema de la SEP, sus anteriores titulares, bueno, Delfina que todavía está formalmente, pero ya va de salida, y pues toda la discusión que ha habido acerca de cambios en el modelo educativo, las propuestas de Marx Arriaga para libros de texto, la versión de que llegaría la directora del CONACYT, en fin, ¿qué opinas de todo este tema, Temoris? Bueno, mira, pues hablando sobre los militares, y no es cierto. Iba a estar de obsesivo ahí, Temoris, con el verde olivo. Exacto. No, pues, o sea, lo primero que es súper polémico, güey, bueno, ya se mencionó, ¿no? Cómo entregarle a la Secretaría de Educación Pública a la gente de Ricardo Salinas Pliego. Y que Salinas Pliego, pues, ha contado con una patente de corso, con una carta blanca para hacer lo que se le antoje ahora. Siguen intentando, o sea, van 4 años y todavía no quiere pagar sus impuestos. Le valió la pandemia, hizo lo que quiso con las restricciones. Atacó a través de su títere Javier Alatorre, atacó directamente a López-Gatell y la Estrategia Nacional ante la emergencia de la pandemia, pidió no hacerle caso, ha hecho todo tipo de tropelías, y a través de Esteban Moctezuma le dieron primero la educación pública y luego pues la estratégica, el muy estratégico consulado en Washington, para que tenga derecho de intervenir directamente a través de su personero en las relaciones que tienen México y Estados Unidos. Eso es terrible. Pero, y luego ponen a la maestra Delfina, que pues ya se ha dicho suficiente, está preparando su candidatura. Y ¿cuáles son las grandes iniciativas de este gobierno al respecto de la educación? Lo que más ha habido, lo más importante, es, pues ya lo mencionaste, de Marx Arriaga, que es el único que ha tenido iniciativa en la SEP para hacer algo, y es tal vez el menos indicado para hacerlo. Es una persona con una preparación dudosa, que además ha hecho comentarios misóginos, que hay videos, cualquiera de las personas que nos escuchan puede buscarlos. Una vez dijo, por ejemplo, que si las mujeres querían cambiar el sistema machista, tenían que ponerse a leer libros. O sea, para él, las mujeres no han leído libros y por lo tanto tienen que esperarse a leerlos antes de intentar cambiar el machismo que predomina en nuestras sociedades, del cual evidentemente él es un ejemplo. Y ese que se aventó a cambiar los libros de texto, pidiendo colaboraciones gratis a los artistas, poniendo con un montón de cuestiones que han sido pues repudiadas por los expertos. Y eso es todo lo que hay en la educación. O sea, ¿dónde está la cuarta transformación en materia de educación? No lo hay, a pesar de que pues la educación, todo el mundo lo decimos y es un lugar común, pero no se hace, pues la educación es fundamental, es clave para que nuestro país pueda enfrentar las taras y los problemas que tiene, que son gravísimos. Solamente vemos las negociaciones con los sindicatos, con la coordinadora y con el sindicato, y conflictos, pero no hay una gran reforma. La reforma que intentó Peña Nieto, que era contraria, bueno, pues esta lo que hizo fue
descalificarla fue echarla para atrás, pero no hay una reforma. Y eso es lo grave, ¿no? O sea, finalmente acaba la SEP convirtiéndose en una parada política para Moctezuma o para Delfina y no vemos otra cosa. Claro. Gracias, Temoris. Se nos ha ido el tiempo, son las 2 de la tarde con 52 minutos, así es que estamos en la parte final de esta mesa. Los invito a que aportemos el postrecito ya en esta parte postrera de nuestro programa. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Tu micrófono, Arnoldo. Todavía estaba pensando que había muchos temas y no había pensado en mi postrecito. Pero bueno, creo que el regreso de Carolina Rocha, que fue muy bueno, fue la que también nos invadió un poco nuestro espacio, pero no hay fijón, ¿no? Pues nada, Julio, comentar nada más que en Guanajuato seguimos en este tema de las masacres terribles, que bueno, estamos inundados de Guardia Nacional y yo quisiera también pues vincularlo un poco con eso, donde estos paseos disuasivos que hacen por carreteras y por ciudades no están logrando absolutamente nada. Y leo, por ejemplo, a algunos analistas, creo que lo que hace falta es una visión profunda, no solamente del presidente de la República, de Morena, sino de todas las fuerzas políticas, y creo que será un tema a discutir y que desde la sociedad tendría que imponerse, y no me refiero a la sociedad civil que ha usurpado este espacio únicamente para traficar con influencias, sino desde todos los ángulos, desde todos los espacios, desde la provincia mexicana también. Tendríamos que plantear el tema del cambio de modelo para la persecución al delito en México. Que este asunto de ministerios públicos que monopolizan la investigación con policías investigadoras dependientes de ellos y de las procuradurías, hoy fiscalías, ha fracasado rotundamente. Que incluso cuando México tenía otras tasas de delito que no eran comparables a las de ahora, igualmente tampoco era efectivo porque era en la época de la tortura y el tehuacanazo y la confesión como prueba reina. Y virar otros modelos, el modelo donde todas las policías puedan estar investigando, incluyendo las preventivas. Pues tenemos un ejército de policías en México que únicamente hacen una labor hasta donde nos deja ver el resultado absolutamente fracasada porque no están previniendo nada. Y luego tenemos un pequeño núcleo de policías que persiguen esos delitos, que son los mismos en número de cuando era el 10% del número de delitos que tenemos hoy, lo cual es un modelo absolutamente desquiciado y desquiciante. Y eso no se está discutiendo, estamos revisando que si la Guardia Nacional, que si la militarizamos, desde el propio poder impulsando ese debate, ¿no? El presidente de la República logra generar esta gran polémica con el anuncio ayer de su decreto, y entonces estamos en este debate al que yo me refería sobre las formas, pero ninguna de esas cuestiones, si la Guardia Nacional queda en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si se trata de desmilitarizar, que en un proyecto de largo plazo, si al contrario se va al ejército y queda ahí como un cuerpo militar más, de todas formas, nada de eso nos está diciendo si va a tener éxito en el combate a la inseguridad, en la persecución del delito, en llevar a los que delinquen en cosas graves o medio graves o leves ante las instancias donde deben responder, ¿no? Eso está absolutamente fuera de la ecuación y es a lo que me quería referir cuando hablé. Un poco regresé al principio, pero creo que sería el tema donde tendríamos que estar hablando, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Daniela, postrecito, por favor, lo que desees agregar. Bueno, me voy a hacer una autopromoción porque a mí uno de los temas que más me gusta es el PRI. Y como mexiquense, la elección de gobernador que ya se viene, pues me llena mucho de emoción. Entonces, preparé un perfil sobre las yo opciones. pensé que te ibas a ir de candidata, Daniela. No, todavía no. ¿Para Naucalpan o para dónde? Sí. Para Ecatepec. Ándale. No, no es cierto. No, ¿cómo creen? Este es meramente un artículo periodístico que hice de los perfiles que tiene el PRI porque la situación está muy interesante. Morena ya puso a la maestra Delfina, Marco Cortés dice, no, siempre no voy con el PRI, se va con este señor Vargas del Villar. Entonces nos quedamos con el PRI frente a su realidad
y pues a los únicos que tiene para competir son a funcionarios que estuvieron trabajando con Montiel, con Peña Nieto, con Erubiel Ávila, con Alfredo del Mazo. O sea, definitivamente esta elección en el Estado de México pues también va a terminar poniendo al PRI frente a lo que lo tiene en medio de una crisis, porque no tiene de dónde escoger. Incluso una de las candidatas es Alejandra del Moral, que llenó ya todo el Estado de México de espectaculares diciendo que es tiempo de las mujeres y que ella es una mujer joven y que tiene todo para gobernar, como esta imagen alejada del viejo PRI. Pues, o sea, es una mujer que trabajó con Peña Nieto, con Erubiel Ávila, con Alfredo del Mazo, en fin, o sea, tiene también su carrera apegada a la estructura priista, así que pues ese reportaje lo publiqué ahí en sinembargo.mx por si le quieren dar una leidita. Muy bien, Daniela, muy bien, muchas gracias. Temoris Greco, para cerrar, y antes de que nos toques alguna rola de Mi Matamoros Querido o El Sirenito, dinos por favor tu postrecito. O de Pues Rodrigo González. De Rodrigo sí. González, el Metro Valderas. Oye, pues mi postrecito no es nada dulce, es un caldo amargo, ¿no? Y es lo que ya habíamos previsto en el temario de hoy, que es el tema de lo de la mina. Que es pues no sé, ya, ¿no? O sea, que ya no sé qué desastre, porque esas cosas siguen pasando y siguen pasando, porque no se aplica la ley, porque hay políticos y empresarios irresponsables que siguen explotando brutalmente a los trabajadores de las minas. Esto me toca muy directamente porque mis abuelos fueron trabajadores de las minas. Mi padre y mis tíos crecieron en minas de la sierra de Chihuahua y pues bueno, pues es parte de la historia de mi familia. Y siguen ocurriendo esto, o sea, las condiciones no han cambiado. La secretaria del trabajo no ha ido a Sabinas, a la agujita, a ver qué diablos pasó, por qué sus inspectores no pasaron por ahí, o si pasaron, permitieron que esas cosas continuaran. Tampoco ha ido el senador Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? O sea, pidió una investigación y todo desde Ciudad de México, qué cómodo, no va, porque él es el dirigente de los mineros, y si los mineros lo ven, lo apedrean, porque es un señor que es un junior que creció entre privilegios y lujos, y jamás ha tomado un pico y ha dado un golpe en una galería a 60 metros bajo tierra, jamás lo ha hecho. Así es. Y ellos no van. Pero, o sea, hay muchas responsabilidades aquí, pero además está, en particular, la de la estructura caciquil que predomina en el estado de Coahuila. Aquí necesitamos al querido Arturo para que nos dé más luces. Pero en estos empresarios, estos concesionarios de las minas están metidísimos en todos los gobiernos del PRI, de los Moreira antes, de Riquelme ahora, la ex alcaldesa de Sabinas Hidalgo, Carolina Morales Iribarren, pues es parte de una familia que se reparten las concesiones de la zona, que están directamente involucrados con las concesiones de la agujita. Ella fue alcaldesa, luego fue secretaria de turismo, luego fue diputada, y pues a esa señora que es patrona de mineros, Riquelme la nombró secretaria del Trabajo Estatal. ¿Por qué no? ¿No? O sea, que la patrona sea también la encargada de defenderse y de asegurarse que los patrones cumplan con las regulaciones. Hasta que hay una relación directa del gobierno de Miguel Riquelme con esta situación, que no se acaba ahí, porque está la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett, que les compra carbón a estos empresarios sin verificar de dónde diablos viene el carbón, en qué condiciones se ha extraído, cuáles son las condiciones laborales de la gente que está exponiendo su vida cotidianamente ahí, para que nosotros podamos tener luz en las ciudades. Eso no se ha visto. Y luego una cosa es que, pues ya comentó Daniela cómo es que el PRI, pues parece que no le van a respetar su mano en la candidatura por el Estado de México,
si el PRI pierde el Estado de México porque queda con Morena o de rebote con el PAN, si este escándalo que le pega directamente al gobierno de Miguel Riquelme termina quitándole el PRI también condenándolo a la derrota el próximo año en Coahuila, pues se va a quedar, como habíamos dicho ya, en el partido duranguense institucional, gracias a la generosidad del PAN, porque el PAN tenía la gubernatura de Durango y se la cedió, y le cedió la candidatura al PRI. Pero bueno, pues esto pega directamente, esos dos incidentes de estos días pegan directamente a la línea de votación del PRI y también a la posibilidad de que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo para sostener la alianza en la ruta hacia las elecciones presidenciales del 24. Igual esto va a terminar por demolerla. Bien, pues Temoris, muchas gracias. Gracias a los tres. Sí, perdón, adelante, Arnoldo. El candidato de la alianza va a ser el panista Vargas, y que esta es una maniobra para forzar a los atlacomulcos más radicales como al gobernador, porque ya Peña Nieto y Alito deben estar de acuerdo con Marco Cortés. Alito para sobrevivir políticamente y Peña Nieto también, y no asomando la cara y ofreciéndole al presidente que va a mandar a un candidato panista para que el PRI no vote por él y vote por Morena. La alianza se va. Lo que pasa es de que Vargas del Villar, según lo contó la revista Proceso, sí fue a Madrid a reunirse con Peña Nieto, entonces, ¿quién sabe? No, y además, este tema ay, perdón, y ya se me olvidó lo que iba a decir, lo tenía muy claro. Dejémoslo así. Así sucede. Así sucede, no te preocupes. Una recomendación musical, porque me quedé con la espina clavada de Arturo el otro día, que me criticó porque dije que Luz Casal era una joven cantante de 63 años. Ajá. Yo tengo 62. ¿Han escuchado a Silvia Pérez Cruz? No. Se los recomiendo mucho, y a la audiencia también. Okay. Catalana, que tiene una versión de Cucú Paloma, y tiene una versión de aquella canción de Leonard Cohen que es sobre un poema de Federico García Lorca, que se llama, no me voy a acordar, se llama este vals. Ajá. Take This Waltz. Sí, hay interpretaciones de Cucurrucucú Paloma muy buenas, desde luego la del brasileño Veloso, por una parte, por otra la de Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, que solo Julio. Perdón, sí, ya me imagino. YouTube está además cantando en una cantina, es espléndida la versión. Silvia Pérez Cruz. Bueno, pues ya entramos al terreno, Daniela, como verás, de las complacencias musicales, pero ya estamos en la parte final. Son las 3:05 p.m, no se vayan, que enseguida está Adriana Buentello con más información. Por lo pronto, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Saludos. Daniela, gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias por la invitación y den like. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Pues sí, pues síganos en nuestras redes, síganos @Temoris en Twitter y en Instagram, y facebook.com/Temoris en obvio Facebook. Gracias Dani, gracias Arnoldo y gracias Julio, nos vemos el próximo martes. Nos vemos.